Bueno, pues aventureros, aquí estamos otro día más en el camino primitivo. Por fin dejamos atrás la ciudad de Lugo y todo su caos mañonero. Ay, Dios mío, qué jaleo de coches había por ahí. Más Google, no sé por qué. Me metió hasta la muralla, dimos toda vuelta a la muralla y nos fuimos. Debía ser que no quería que me fuera sin ver la muralla romana, pero bueno. Ya estamos camino de Santiago. Faltan 100 kilómetros para meta. Y hoy no sé hasta dónde llegaré, la verdad. Así que a ver si aguanta el tiempo, si vamos poco a poco avanzando. Y nos vemos más para adelante, chavales. Me está gustando toda esta senda, está guapísimo. Por aquí por el medio del bosque, pues por ahí, precioso, muy ciclable además. Algunas zonas que tiene así un poco de piedra, hay que tener un poco de cuidado, porque si están muy ya resbalan, pero bueno, de otra manera muy bien por aquí. Está prestándome hoy la ruta mucho, así que a ver hasta dónde llegamos. Contaba con llegar a Melide o por ahí, tampoco quería estirarlo hasta Santiago, porque total, prisa no tengo. ¿Para qué me voy a pegar una siatada de 100 kilómetros si puedo hacer en 2 días? No nada más. Así que no sé dónde llegaré. Vamos viendo y vamos disfrutando de esta senda. Chulísimo, súper recomendable, ¿eh? Toda esta zona del camino, súper recomendable. Y es verdad que lo de Asturias tío muy guapo, pero oye, durísimo, ¿eh? Hay que estar preparado. Yo sufrí, vamos, lo que no te ha escrito. Una pequeña parada en el camino por un poco de azúcar. Mirad qué albergue más chulo. Albergue o Cándido. Tengo que mirarlo porque ni me acordaba del nombre. Pero está súper guay, ¿eh? Con toda esta zona por aquí. Para tumbarse, ahí tengo la bici. Tiene ahí hamacas. Sí, así demás. Súper recomendable. Muy chulo. La verdad que tenía que haber tirado casi hasta aquí ayer. Está guapísimo. Y creo que por aquí atrás hay alguna tienda de campaña. O sea que igual se puede acampar. Mira ahí. ¿Me dejan acampar? Sí, sí, sí. Hay varias tiendas ahí de campaña. Por ahí atrás. Súper guay. Luego para allí tiene una fuente. Hay unos peregrinos ahí también. Aquí al lado, bueno, ellos tienen aquí restaurante para comidas fechas y demás. Y una máquina aquí con bebidas. Está muy bien. Ahí al lado hay otro bar también, una taberna. Está muy guapo, aquí en medio del bosque. Muy recomendable. Y nada, vamos a continuar. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de Vaya casonas que tienen por aquí. La verdad que está muy guapo esto. Muy bien para pedalear, muy bien preparado, los caminos muy limpios, las sendas arregladas. Quería contaros una situación bastante común de cuando vas en bicicleta haciendo el Camino de Santiago o de ruta por ahí, por cualquier pueblo. Y es bastante común encontrarte con perros sueltos
Yo acabo de encontrarme con uno ahora que estaba ahí cuidando una ganadería. Y es normal que estén sueltos. Y es importante no tocarlos, ni echarlos de comer. Que tienen dueño y os echa de comer cuando tienen que echarlos de comer y demás. No hay que echarlos de comer ni ir a tocarlos, no son el tu perro de andar por casa. Y también, importante, no pasar a toda hostia en bici, porque los perros asustan de las bicis, del ruido que faen. Lo más normal es que salga corriendo detrás de ti, y va a correr más que tú, por mucho que te estés andar en bici. Aunque sea cuesta abajo, si quiere agarrarte, va a agarrarte. Así que lo mejor, bajaste de la bici, pasas andando, llamaslo, tranquilízaslo, no lo toques. Nada más, ladrarate a lo mejor, sin más, porque está guardando una finca, o un terreno, o una casa, o lo que sea. Está guardando su zona. Así que importante, no asustarlo, ni tocar las narices. Pasas andando, laudel, ladrarate, sin más, y para adelante. Si te quisiera morder, no te iba a ladrar. Pero si te quiere morder, va corriendo y te muerde. Cuando te ladra, y porque te quiere asustar, quiere que te largues. Así que, lo mejor y eso, largase. Y vamos a continuar, que esto está muy guapo para pedalear. Y viene aquí un coche. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bueno, ya dejamos atrás Melide. Llevo como 20 minutos así pedaleando. Ahora voy a hacer unas compras y ahora a ver si encuentro aquí en Boente un lugar para dormir. Hay dos albergues, me preguntaré a ver en cuál tengan sitio para guardar la bici y en ese me quedaré. Quedan como 40 y algo kilómetros para Santiago, así que nada, dejamos para mañana el llegar hasta Santiago, que todavía no tengo prisa. Vamos a continuar.